Seguimos en Basta de Cháchara. Estoy recibiendo a una tocaya, pero menos una letra. Estamos hablando de Giovanna Lorenzi. Ella es directora del Departamento Laboral de la auditora consultora KPMG. Bienvenida. Un placer, Giovanna. Encantada de estar acá, de participar. Vamos a hablar de esta ley. Es nuevo porque las tecnologías de la información y la comunicación son nuevas. Aquellos que nacieron en el 2000 estaban offline, por ejemplo. Hoy es impensado estar offline. Estamos todo el tiempo conectados. Pero bueno, hay que ir legislando porque la velocidad a la cual va avanzando la tecnología no es la misma que a la que avanza el legislador. ¿Estarás de acuerdo en esto? Estoy de acuerdo. De hecho, los académicos hablan de una uberización del trabajo por este tema del uso de las plataformas digitales. Y bueno, en este contexto lo que nos convoca hoy es hablar de la nuevita ley 20.936 que regula de alguna manera el trabajo dependiente o autónomo que realizan estos trabajadores bajo estas plataformas digitales o estos programas o sistemas informáticos que lo que hacen es justamente facilitarles la conexión con los clientes para los cuales trasladan bienes o pasajeros en el ámbito. O sea que cuando hablamos de plataformas digitales, plataformas digitales puede ser de música, de cine, de trabajo, de lo que sea. En este caso estamos hablando de aquellos que entregan bienes, traen gente. llevan bienes, traen bienes y pasajeros en la ciudad, vamos a decir. Ese es el ámbito de aplicación. Trabajadores dependientes e independientes. Y una aclaración que no es menor es que esta ley, si bien fue aprobada recientemente por el Parlamento, 5 de febrero, promulgada recientemente y publicada esta semana, va a entrar en vigencia dentro de 90 días luego de la promulgación del Poder Ejecutivo. Esto es en mayo, el 14 de mayo de este año. Con lo cual no es de aplicación inmediata porque la propia ley así lo establece. A grandes rasgos, en esta ley, ¿quién es la patronal, por así decirlo? El chofer es empleado, pero ¿de quién? ¿De sí mismo? ¿De la plataforma? ¿Quién es la patronal, por ejemplo? Gran discusión que se ha dado a nivel doctrinario, jurisprudencial. De hecho, hay antecedentes en la jurisprudencia que tienen la gran función de calificar o categorizar esta relación. Bueno, hay jurisprudencia, antecedentes que la califican como una relación de dependencia, donde identifican al titular de la plataforma de alguna manera como el patrón. Esta ley de alguna manera viene a saldar el tema porque nuclea de alguna manera a trabajadores dependientes e independientes y los beneficios o derechos que les establece a ambas categorías de trabajadores establece expresamente que todos esos derechos no implican que estemos bajo una relación de dependencia. Por ejemplo, que el titular de la plataforma otorgue las herramientas de trabajo, que es un indicio de dependencia, la propia ley nos dice no es un indicio de dependencia. O sea, toma posición el legislador. Cuando estamos hablando que me brinda las herramientas de trabajo, ¿a qué herramientas te estás Por ejemplo, refiriendo? la moto, por ejemplo, el celular con un chip, que la empresa le ponga. O sea, ¿estamos hablando de deliveries, por ejemplo? Por ejemplo, los deliveries es justamente el caso contemplado en esta regulación, porque los deliveries entregan bienes, conectan a los clientes o a quien le tienen que llevar a través de la plataforma. Es el caso más Entonces, habitual. Que te den esas herramientas no implica relación de dependencia. Es decir, sigue sin haber una patronal. ¿O la patronal es el propio trabajador? En realidad, por ejemplo, identifica a la plataforma, dice que sería patrono a los efectos de la contratación del seguro de accidentes de trabajo. O sea, esta norma viene a establecer, por ejemplo, que los trabajadores autónomos ahora van a estar amparados al seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que la plataforma debe abonar ese seguro o cubrir ese seguro. Y eso no implica que sea un empleado del titular de la plataforma. Bueno, en realidad hay muchísimos beneficios que o regulación o normas que establece esta norma que hasta el 5 de febrero no teníamos nada. Ahí está la discusión que, bueno, la crítica que este proyecto podría haberse sometido a consulta pública. En realidad eso
es de política legislativa. Hay proyectos bueno, que se sospecha que va a tener discusión o que van a ser reñidos y se someten a consulta pública, otros que no. La realidad es que lo perfecto a veces es el enemigo de lo bueno. Este proyecto consagra derechos importantes, por ejemplo, a favor de los trabajadores dependientes e independientes, comunes, condiciones comunes más favorables, como por ejemplo el derecho a la transparencia en cuanto a los algoritmos o en cuanto a los sistemas de monitoreo automatizados o de toma de decisiones, porque en definitiva estas plataformas monitorean por geolocalización, toman decisiones a base de lo que los usuarios informamos. Por ejemplo, si un delivery tiene una puntuación por desempeño atribuida por la plataforma porque el usuario cargó una puntuación, puede ser dado de baja y quedar sin la fuente de trabajo. Entonces, de alguna manera, esta ley consagra el derecho a recibir una explicación por parte del trabajador, consagra el concepto de lo que es reputación digital. Estos trabajadores tienen una reputación que defender, entonces tienen derecho a acceder a, bueno, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales se me dio de baja? Y el derecho se consagra mientras se sostiene el vínculo y un año después que ya perimió el vínculo contractual. ¿Y si esos motivos son totalmente absurdos? Bueno. ¿Hay revisión de los motivos o sí fue transparente, chau, hasta luego igual? Excelente pregunta. La ley, si bien hace silencio respecto de ese punto, en mi humilde opinión personal, está vigente la ley de protección de datos personales. Cuando hay información errónea, o sea, el trabajador, por amparo de esta ley, accede a la información y ve que fue equivocada la atribución o la evaluación que se le dio de desempeño, hay un error, más allá del esfuerzo probatorio que tendrá que hacer el trabajador, por ley de protección de datos tiene derecho a que se rectifique el error, a presentarse ante el titular de la plataforma, demostrar que hay un error en esos datos personales que perjudican su honor y su reputación y pedir por la ley 18331 que sea modificada. Perfecto. Yo estoy trabajando acá, se me cae un fuego en la cabeza, es un accidente de trabajo. Sí. Si yo me vengo a trabajar o me voy del trabajo a mi casa y me pasa algo, es un accidente de trabajo. ¿Qué pasa con los trabajadores de las plataformas cuando es accidente de trabajo? Bueno, el tiempo ¿Y quién responde? El tiempo in itinere. Acá algo bueno que tiene también esta nueva regulación es el hecho de que define para los trabajadores dependientes cuál es el tiempo de trabajo. ¿Cómo lo define? Diciendo, bueno, el trabajador está trabajando cuando se pone a disposición de la plataforma mediante el logueo. Se loguean con usuario y contraseña y está a disposición. También este tipo de plataformas tienen la opción de ponerse en modo pausa. Si el propio trabajador quiere hacer una pausa en su trabajo, pone en modo pausa, no está trabajando. Tiene un accidente en la moto. Mientras estaba en modo pausa, no estaba a disposición de la plataforma. Con lo cual, existe un concepto, una definición. Entonces, si está trabajando, lo va a cubrir el seguro de accidentes de trabajo. ¿Que paga quién? Que paga el Banco de Seguros del Estado, porque la plataforma, el titular de la plataforma está obligado a contratar la póliza. Correcto. Tanto para trabajadores dependientes y que eso ya era así, ya venía siendo así, pero ahora también es obligatoria para los trabajadores autónomos o independientes. Ese es un logro de esta norma. O sea, va a estar cubierto si tiene un accidente laboral, va a estar cubierto, va a ir, va a ser atendido en la mutualista o en este caso en la institución que depende del Banco de Seguro del Estado, en la medida que obviamente el titular de la plataforma haya abonado la póliza de seguro. Si es un accidente de trabajo, igual lo va a atender el Banco de Seguros y después hará el recupero correspondiente contra la plataforma. Bien, ¿Explico? correcto. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes, no los dependientes? ¿Ellos tienen sindicato? ¿Hay gremio? Bueno, hay 3 derechos importantes que se consagran para los autónomos. Uno es la negociación sindical que tú me estás consultando. Esto es el derecho a la libertad sindical, a agruparse, a defender intereses comunes y también a realizar acuerdos con el empleador, con el titular de la plataforma, acuerdos colectivos que obviamente van a tener que respetar el piso mínimo de derechos básicos o mínimos que está estableciendo esta ley. Con lo cual hay negociación colectiva, esa es una novedad. Otra novedad para esto, además del seguro de accidentes, otra novedad es que van a optar por pagar un monotributo
o sea que se les hace más económica la ecuación tributaria a los autónomos. El monotributo, desde la reforma tributaria, es una prestación única que se paga a BPS, DGI. El trabajador autónomo va a poder pagar, que encima hay una franquicia a partir de 2021 para los nuevos trabajadores autónomos que se amparen al monotributo. El primer año pagan el 25% como prestación única, tanto a BPS, DGI, que son unos 2.500 pesos. Año 2, el 50%, 5.000 pesos, y el año 3, a partir del mes 25, recién pagan el 100% de esta prestación. Estoy hablando de trabajadores sin hijos y sin cónyuge a cargo. Puede haber sobrecostos si el trabajador monotributista de alguna manera tiene hijos o cónyuges a cargo y también tributa. Giovanna, ¿y qué pasa con el consumidor final? Si a mí me llega el mueble, la pizza, o yo mismo en mal estado, por un accidente que haya habido, o por mal manejo, o lo que sea, ¿a quién voy? Porque hay mucha gente que dice, no, pues yo le quería reclamar a Uber, pero Uber, no, por poner un nombre, no hay una oficina, no hay un lugar, no sé a quién dirigirme. Bueno. Y no estoy hablando, no soy yo como trabajador, sino como usuario. Como usuario. Ahí depende, porque tenemos dos modalidades, la entrega de bienes o el servicio de traslado de pasajeros. Si es entrega de bienes, además del titular de la plataforma, hay un proveedor, hay un comercio que vendió un alimento, por ejemplo. Correcto. Si el alimento venía en mal estado, y bueno, ahí la responsabilidad es del restaurante que vendió ese bien. Ahí es claro. Es muy claro. Desde el punto de vista del servicio, el que presta el servicio teóricamente es el trabajador autónomo, el que presta el servicio. La plataforma lo que hace es, de alguna manera, en los servicios, conectar la persona que quiere trasladarse con el transportista que se puso al trabajador autónomo que se puso a disposición para realizar el transporte. Entonces, si el chofer de Uber, que incluso es propietario de su Uber o de otra plataforma, va manejando y tiene una imprudencia que deriva en un daño a la persona trasladada, por supuesto que el que responde en definitiva es quien tiene la guarda material del coche, quien está realizando el servicio. No pasa así con los servicios de transporte, porque por ejemplo, pensando en el accidente de Cucha, aquellas personas que tuvieron el accidente, la fallecida, los que se terminaron heridos, demandan a Cucha. No demandan al chofer. Por eso es importante. Más allá de lo que haga Cucha con el chofer. Exacto, por eso es importante la calificación y esta discusión que hay de trasfondo o subyacente. Es importante la discusión. Bueno, ¿quién acá brinda el servicio? Bueno, quienes dicen en realidad cuando es autónomo el que presta el servicio es el dueño del automóvil, o cuando dicen, bueno, acá prima sierra realidad mediante, el que en definitiva hay una relación de dependencia y por más que se diga que es autónomo, es dependiente de la plataforma, ahí la posición va a ser reclamar contra el titular de la plataforma. Ahora, ¿la plataforma le exige a la persona tener el auto en condiciones? Bueno, esa es una novedad también. Ahora se exige por esta ley que la plataforma, el titular de la plataforma, dé capacitación previa a los conductores de normas de tránsito, de manipulación de alimentos, porque también el ejemplo de hoy puede pasar, la comida salió en perfectas condiciones y llegó en un estado que no es el adecuado. Bueno, en esos escenarios, en definitiva, tiene que haber una responsabilidad de quien ejecutó el servicio y por eso la norma establece dar capacitación previa y otra vez, sin que en el caso de que la capacitación sea dada a trabajadores autónomos, no Perfecto. Es un indicio de dependencia. La ley se encarga de establecerlo. Giovanna, seguramente nos quedaron algunos detalles más para conversar, sí. Pero creo que a grandes rasgos hemos sido y ha sido bastante claro. Creo que sí. Algo importante como un mensaje final, que siempre estas normas, lo más trascendente es el control, ¿no?, que se haga posteriori de la implementación de estos derechos a favor de los trabajadores. Y eso está a cargo de la Inspección General del Trabajo, que puede hacer inspecciones, que puede imponer multas a las plataformas cuando no cumplan con estas obligaciones a su cargo de, por ejemplo, dar capacitación. Correcto. Todo esto a partir de mayo. Todo esto a partir de mayo. Y además se impone un plazo al Poder Ejecutivo hasta el 14 de junio para dictar una reglamentación que baje a tierra algunas cosas que no se explicitan a nivel de detalle en la ley.
Giovanna Lorenzi, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, encantadísima. Un placer. Muchas gracias.